Hoy temprano, lo hablábamos un poco en el inicio, diferentes dirigentes de la izquierda se movilizaron a la Cancillería para reclamar al gobierno nacional que no reconozca al gobierno talibán en Afganistán y rompa relaciones con dicho país de Medio Oriente. Principalmente, la protesta estuvo encabezada por Alejandro Bodart y quien está del otro lado, la precandidata a diputada nacional en la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Izquierda Unidad, Cele Fierro. Ella pertenece al MST, digo bien. Cele, bienvenida a Todas las Tormentas Juntas, acá Esteban Chiacho. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la llamada y por el espacio. No, a vos, Cele, por siempre tener buena onda, contestar, estar siempre ahí al pie del cañón. En ese sentido, hoy por la mañana, Cancillería, fueron recibidos, tengo entendido, por el vicecanciller Tetamanti. ¿Cómo fue eso? Sí, fue así. Bueno, hoy a la mañana hicimos esta acción porque la verdad que no podíamos dejar pasar más días. Claramente por la campaña electoral ha bajado o no ha habido expresiones masivas, pero es algo que está conmocionando al mundo entero lo que está pasando en Afganistán, y nosotras y nosotros como internacionalistas, como feministas, socialistas, teníamos que claramente expresarnos. Y sí, nos recibieron desde Cancillería. Como bien decías vos, nuestra presentación era para que el gobierno nacional no reconozca al gobierno talibán, pero también que rompa todo tipo de relaciones, para que haya una medida concreta, una decisión política para lograr que no avance este gobierno ultra reaccionario y que ya lo conocemos. Entonces creo que era muy importante hacer la acción. Desde el gobierno nos dicen que ellos son cautelosos sobre las declaraciones, sobre lo que están haciendo, pero la realidad es que lo pueden ver en la página de Cancillería, una declaración firmada por distintos países, entre ellos Estados Unidos y la Argentina, donde plantean que van a monitorear lo que pase y que llaman a quien tenga el poder de garantizar los derechos humanos. Bueno, es pedirle peras al olmo si le pedimos al gobierno talibán reaccionario que garantice los derechos humanos. Entonces, en eso nosotros creemos que no se puede confiar en ninguno de estos sectores del imperialismo que han intervenido, que no han dado soluciones. 20 años estuvieron los yanquis con la excusa de terminar justamente con los talibanes, con la política de cuando fue, ¿se acuerdan lo del atentado? Total, 9/11. De las torres del 9/11? Y la verdad es que han llevado al pueblo igual a una miseria absoluta, no han garantizado la democracia, y cuando sacaron los pies del plato dejaron el espacio libre para que avancen los talibanes, que también hay que decir que son fruto de la política de la CIA y de Estados Unidos luego de la revolución afgana en el 78, si no me equivoco. Sí, entonces fueron financiados por, sí, como bien decís vos, por el gobierno estadounidense para contrarrestar la influencia soviética en Afganistán durante la Guerra Fría. Y además, algo que tomo, porque leí un par de declaraciones que hubo, Cele, estamos en comunicación con Cele Fierro del MST, precandidata del FIT Unidad, y en ese eje, en ese sentido, haces una muy fuerte crítica acá leí una textual tuya, cómo los soldados yanquis cometieron abusos y explotación sexual contra las mujeres y niñas de Afganistán. Hay una crítica no solamente, digo, a la posición, obviamente, de los talibanes, por supuesto, sino también al anterior a eso, que tampoco era un periodo de estabilidad, que era la dominación militar estadounidense en el área. Exactamente, y de hecho es en materia de derechos humanos, de género y económicos. Hoy la mitad de la población está por debajo de la línea de pobreza. También vimos cómo apenas salió el ejército yanqui, los ricos, quienes bancaron eso, salieron corriendo dejando al pueblo, a las trabajadoras y a los trabajadores a merced de estos reaccionarios talibanes que van en contra de todos los derechos. Nosotros en particular, siempre decimos, en general, defendemos y la más amplia solidaridad con el pueblo afgano, pero en particular con las mujeres, las niñas, los niños, las personas LGBT, porque van contra ellos fundamentalmente. Entonces, en esto es clave también poner otro de los puntos que se desconoce o que muchas veces no sale ni siquiera en los medios, que está existiendo una resistencia muy grande por parte del pueblo a los talibanes, y creo que eso es lo que tenemos que fortalecer, y por eso las acciones de solidaridad que muchas veces
bueno, pero ¿y por qué hacen esto en Argentina? Yo siempre me gusta plantear cuando fue la dictadura militar argentina, si no hubiera sido por las expresiones de solidaridad internacional, se desconocía lo que estaba pasando en nuestro país. Fue gracias a eso que hoy tenemos muchas compañeras y compañeros que estuvieron detenidos y que no lograron desaparecer por los gritos y por las acciones que se hicieron en todo el mundo. Entonces es muy importante la solidaridad internacional para que se sepa lo que está pasando, lo que pasó, y para denunciar que no hay que alinearse ni con el imperialismo yanqui, ni por supuesto reconocer al gobierno talibán, pero tampoco aceptar a aquellos sectores que quieren hacernos creer que son más moderados. Vos sabés que hay sectores que, como el sector del imperialismo chino, ruso, que ahora nos quieren hacer creer que son otros talibanes, son más moderados, van a garantizar algunos derechos, pero la realidad es que van contra las mayorías, van contra las mujeres, van contra las personas LGBT, entonces es clave poder hacer este tipo de acciones y bueno, que se reconozca lo que está pasando. Sí, totalmente. Estamos conversando con la precandidata diputada nacional por el MST dentro del FIT Unidad en la ciudad de Buenos Aires, Cele Fierro. Hoy por la mañana movilizó junto a el precandidato de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Bodart, en la Cancillería, junto a militantes y otros dirigentes, en la Cancillería, ahí en Esmeralda al 1200, y fueron recibidos por el vicecanciller Pablo Tetamanti, justamente exigiendo el romper relaciones con Afganistán y una clara condena a lo que sucede en el país de Medio Oriente. Y también trayéndolo al plano local, Cele, porque mencionaban los motivos ideológicos, ¿no?, sumamente entendibles que conllevan esta acción, y al mismo tiempo sucede en plena campaña, estamos casi que en la recta final rumbo a las PASO, y amén por supuesto de las convicciones, todo paso es estudiado, todo evento es obviamente tiene una mirada diferente porque nuevamente estamos en campaña, se busca convencer, se busca seducir a nuevos votantes. En ese sentido, ¿por qué se da en este contexto de campaña? ¿Cómo crees que puede ayudar a dinamizar o no la campaña? ¿No crees que tenga que ver con la campaña? ¿Cómo se lleva lo que ocurrió hoy en Cancillería con la campaña que están haciendo desde tu espacio en el FIT Unidad? Mira, es una pregunta compleja porque no te podría decir si esto repercute o no en la campaña, y creo que no fue lo que nos motivó a hacerlo, sino justamente la solidaridad con este pueblo que está enfrentando una barbarie, porque esa es la realidad. Creo que lo positivo y que tendría que ser lo que sí influya en la campaña es pensar que al menos quienes estamos de este lado, quienes proponemos cambiar este régimen, quienes proponemos denunciarlo, también lo hacemos acá en nuestro país. Imagínate si tenemos más voces en la legislatura, más voces en el Congreso, porque vuelvo a insistir, la solidaridad internacional para denunciar este tipo de atropellos, esta barbarie, es clave, y lamentablemente solamente desde nuestro sector, desde el Frente Izquierda Unidad, desde el MST, hemos salido a plantearlo. Yo lo decía al principio, que hoy tendrían que estar existiendo movilizaciones enormes en nuestro país, como se han reflejado en otros países, para denunciar lo que está pasando acá mismo, donde hemos sido parte del epicentro de la revolución, de la marea verde, de esta nueva ola del movimiento feminista. Bueno, no podemos permitir que estos sectores crezcan, y también denunciar quiénes son los responsables, que son los mismos responsables del sometimiento de los pueblos en todo el mundo y también en nuestro país, porque es el mismo Estados Unidos que comanda el Fondo Monetario Internacional, y que apenas pasen estas elecciones, los gobiernos, tanto el gobierno nacional como quienes se plantean como oposición, pretenden acordar firmar este acuerdo para seguir pagando una deuda que es completamente fraudulenta y que lo único que va a traer es más ajuste para nuestro pueblo. Entonces, por eso te digo, es difícil decir que tiene una relación o las expectativas de cómo influya en las elecciones. Nosotros creemos que no podíamos no estar ahí y denunciar este hecho. No, se entiende. Cele, comenzando a concluir hoy temprano acá en la radio durante la transmisión de Ya Fue, que has estado con ellos también saliendo en diferentes notas, se acercaron, bueno, acá sí, te mandan muchos saludos, compañeros de Alternativa Socialista, del MST, el periódico que tengo acá enfrente mío, el diario que producen, contándonos un poco las actividades, vinieron acá a la puerta de la radio, muy gentiles. Sé que hay un acto en provincia que va a estar comandado por Alejandro Bodart, acá en Avellaneda, en la zona sur. Sé que vos estás en la capital, pero te quería comentar algo que hemos entrevistado a diferentes
cabezas de diferentes listas, de la izquierda, diferentes ideologías y corrientes, y está esta coincidencia de la condena total al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Desde la curiosidad, ¿no?, para profundizar eso, en un gobierno con esta deuda, que imaginamos que desconocerla podría llevar a consecuencias económicas tremendamente negativas y con una asfixia general que es la pandemia, sumado a los propios desaciertos y errores del gobierno. Digo, ¿cómo crees con estas cartas que tiene el gobierno que debería pararse frente a Estados Unidos, que apoya a la izquierda de lo hecho y que condena a la izquierda de lo hecho hasta ahora? ¿Cómo sentís eso? ¡Qué pregunta! No te puedo asegurar que sea corta la respuesta. Tranqui. Empezá por donde quieras. A mí me gusta explayarme también, así te habrás dado cuenta. Así que tranqui por donde quieras. No te das problema. Mira, lo primero, a mí siempre me gusta plantear que qué pasa con la deuda si no pagamos. La verdad es que pagando estamos como estamos. Entonces, no pagando, podríamos garantizar, mira, solo en el gobierno del Frente de Todos, lo que tendríamos que decir es que se han pagado 7.500 millones de dólares en la deuda que contrajo el macrismo, con el Club de París también. Entonces, imagínate si eso se hubiera volcado a resolver los problemas estructurales del país, en el medio de la pandemia. Digo, aumentar el presupuesto de salud, que han sido las trabajadoras y los trabajadores de la salud que han denunciado las condiciones en las que estaban previo a la pandemia. Imagínate, en la pandemia, bueno, sin embargo se garantizan esos pagos. Entonces creo que eso es lo primero. Después lo segundo que tiene que ver con que las mayorías sepan, o sea, la política de desinformación no es solamente de este gobierno, es de los distintos gobiernos, porque también existe en el imaginario social, bueno, la deuda hay que pagarla, y hay que pagarla sí o sí. Bueno, no, la deuda no hay que pagarla sí o sí. Lo que tendría que hacer es suspenderse los pagos, investigar, que toda la población sepa cuál es la plata que ingresó, en qué se gastó, por qué tenemos que pagar algo que el propio Alberto Fernández denunció que el 80% se había fugado. Porque después ese pagar es con más ajuste, yo lo decía recién, pero lo bajamos a tierra, es que el Fondo Monetario venga a monitorear las políticas públicas que lleva adelante el gobierno, es que se baje, a ellos les gusta decir, el déficit fiscal. El déficit fiscal es bajar los presupuestos sociales. Entonces, en esas condiciones, quienes vamos a padecer el pago de la deuda, nuevamente somos las mayorías. Entonces, en eso tiene un punto central, y por eso nosotros somos claros y decimos que parte de una política completamente distinta y soberana es rompiendo con el FMI, y aparte sería un pie para poder acordar con distintos gobiernos de la región para avanzar en un pago en una unidad de países deudores para no pagar y para avanzar desde un lugar de independencia, de soberanía, que se podría avanzar. Porque después está lo otro, que también creo que tienen que estar atentos los gobiernos, porque vos fíjate, en Chile, en Colombia, en Perú, empezaron movilizaciones enormes, Ecuador, justamente cuando intentaron aplicar los ajustes y las políticas monitoreadas y escritas por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, en eso creo que es clave. Y en cuanto a la pandemia, tiene que haber esta orientación, porque si esos fondos se hubieran destinado a garantizar la salud realmente de las mayorías, hoy estaríamos en otra situación. Si de verdad se hubieran tocado los intereses de los que más tienen, estaríamos en otra situación. Y te digo dos ejemplos nada más. El primero tiene que ver con lograr unificar todo el sistema de salud. Yo no sé si se acuerdan que creo que fue Cristina en un acto en La Plata dijo, bueno, hay que avanzar a unir todo el sistema de salud. Bueno, salió Velocovid, el dueño de Suite Medical, a los 2 segundos pegó 2 gritos y dieron marcha atrás, recularon en chancleta con eso también. Después, cuando se producen las vacunas acá en el país, nosotros dijimos hay que declarar de utilidad pública, lograr la vacunación de toda la población y aparte que se logre vacunar las poblaciones de los países vecinos, porque no todos tienen la infraestructura para poder fabricar la vacuna. Bueno, por supuesto que no, porque le garantizan los ingresos y las ganancias a un sector empresarial que aparte aporta a las campañas del Frente de Todos y también de Cambiemos, como es Sigma. Entonces ahí vemos cuáles son los intereses que se ponen en juego. A mí siempre me gusta, y porque me lo preguntan, bueno, ¿ustedes apoyarían medidas del gobierno? Y yo les digo con claridad, si el gobierno de verdad no le temblara el pulso para ir contra los que más tienen, nosotros estaríamos en la calle defendiendo esa política que sea soberana. Sin embargo, dan marcha atrás, cacarean por un lado, pero van para atrás y garantizan a ese sector las ganancias,
mientras las trabajadoras y los trabajadores no acceden a una salud de calidad, no tienen las vacunas las mayorías, tienen salarios por debajo de la línea de pobreza. Entonces, nosotros sí planteamos no solamente qué haríamos, cómo lo haríamos, de dónde sacaríamos los fondos, sino con claridad que no tenemos ningún tipo de compromiso con esos sectores. Algo que extraigo de esto es Cele Fierro, precandidata a diputada nacional por el MST, se hizo el espacio, es dentro de FIT Unidad, se hizo el espacio para conversar con nosotros, pero extraigo algo que dijiste, es todo muy interesante, pero puntualmente algo, está esa creencia que a veces cometemos incluso el error de quienes decimos, bueno, si se paga la deuda, podemos acceder a un estadio de tanto más estabilidad, digo, un hipotético que tiene un montón de asteriscos entre sí, pero salteamos, y celebro que lo traigas acá a colación, de que saldar esa deuda implica receta del fondo. Receta del fondo implica recortes. Recortes implican, viendo los espejos que vos dijiste de Ecuador, de Perú, especialmente de Ecuador, ¿no? También de Perú, no recuerdo si era el fondo el que está ahí, pero sobre todo lo que ha pasado en Ecuador, también Colombia, que me lo estaba olvidando, ha habido un desabastecimiento social y unas protestas inéditas que han culminado con derrotas electorales o incluso con gobiernos que cayeron con sanguinarias represiones. Por ende, tenemos que ver la foto completa. No es solamente acordar con el fondo, sino que implica acordar con el fondo y celebro que lo traigas a colación, porque realmente es sinónimo de miseria. El FMI, hay que entenderlo, sigue siendo sinónimo de miseria como el 2001, ¿no? Exactamente. Y creo que poder derribar muchas veces este mito de no se puede, porque cuántas veces han dicho, bueno, no se pueden garantizar nuestros derechos, no se pueden tener trabajo de 6 horas, no se puede que, por ejemplo, conquistemos el derecho al aborto en nuestro país, no se puede el matrimonio igualitario, y son peleas que hemos dado hasta el final y que hemos ganado. Entonces, que no nos digan que no se puede no pagar la deuda. Lo que no se puede hacer es seguir por este camino, que es el que nos ha traído hasta acá. Entonces, todos los sectores que nos digan que, porque ahora en campaña, ahora en campaña todos dicen lo que a las mayorías les gusta escuchar, si se quiere, pero es mentira lo que te dicen. Si te dicen que van a traer trabajo, terminar con la pobreza, garantizar un ingreso igualitario, pero en el mientras tanto están acordando con el Fondo Monetario Internacional, nos mienten. Eso hay que dejarlo claro, porque es lo que vos decías, el Fondo Monetario Internacional es el mismo que hace 20 años atrás, sí. No es que cambió. Entonces las deudas son para el sometimiento, para mantener ese sometimiento. Entonces, eso para mí es fundamental. Y luego otro punto que tiene que ver con que nosotros queremos que los ricos paguen siempre, porque son los responsables de las enormes crisis que hemos tenido, y es mentira lo que dicen que ahora en la pandemia todos perdimos. No, ese sector no pierde nunca, y cuando ve que sus ganancias empiezan a disminuir, despiden trabajadores, suspenden, bajan salarios, o sea, no pierden. Los que sí perdemos siempre somos los mismos. Manejan medios también, manejan opinión pública. Por supuesto. Yo siempre digo, mira, si nosotros tuviéramos el mismo tiempo al aire que los representantes de la burguesía, que lo pagan aparte de ese tiempo, la mayoría de la población estaría y apoyaría las ideas que levantamos desde la izquierda, del Frente de Izquierda Unidad. Porque lo utópico es pensar, no como nos dicen ellos, que nosotras y nosotros somos utópicos. Lo utópico es pensar que los derechos se van a garantizar en este sistema, con estas políticas que nos han traído hasta acá. Entonces, lo que pasa es que no tenemos el mismo tiempo, por supuesto, que ellos, que aparte te dicen, mientras defienden la ley de humedales o se pelean con la reta porque entrega la Costanera Sur, son los que incentivan el agronegocio, el fracking en el mar argentino, la megaminería en la cordillera. Entonces, tienen un discurso para la campaña en la capital federal, pero después a nivel nacional son quienes avanzan con este modelo productivo completamente destructivo de la vida y de la naturaleza. Y que va también al servicio de pagar la deuda. Sí, a ver, quedan hay un montón de ventanas que se van abriendo, que es entendible porque es un país de por sí complejo, pero que además atraviesa problemáticas que tienen un montón de matices, niveles, que ni 1000 campañas podrían abordarlas, pero siento que pudimos recorrer desde la movilización hoy en Cancillería hasta los tópicos de campaña. Te vamos no a descansar porque la campaña no descansa, pero sí a liberar por lo menos de la nota, y realmente agradecerte por el tiempo que te has dado para conversar, para charlar
charlar, agradecerle a la gente de prensa también que nos enlazó con vos y seguiremos de cerca, no solo esta campaña, sino todas las luchas más allá de la campaña que están encabezando y desarrollando. Obvio, bueno, y ya te meto sí. un tema más, que es este Sí. 25, que se cumple un año de la primera movilización contra el acuerdo porcino con China, Sí, que va a haber sí. otra concentración al frente de la embajada para invitar a todas y a todos a participar, porque nuevamente intentan avanzar sobre la voluntad popular para seguir avanzando con este modelo productivo que, como decía recién, va a terminar matándonos. Así Miércoles que, 25, bueno, invitar. pasado mañana, Miércoles 25 a las 14 horas en la embajada china. Sí, estaremos de cerca porque acá realmente lo hemos cubierto y le hemos dado el espacio al acuerdo porcino con China, que obviamente requeriría un bloque aparte, pero estaremos bien de cerca y seguramente conectando con la prensa para sacar a alguien al aire con la buena onda que siempre tienen con nosotros. Ahí con nuestras compañeras de la red ecosocialista que han estado a la cabeza también de esta pelea, a disposición. Lo mismo, Cele, un gran abrazo, gracias por el tiempo y será hasta la próxima. No, gracias a vos. Un placer. Cele Fierro, precandidata diputada nacional por el MST en el FIT, un montón de temas que arrancando desde la movilización hoy en la Cancillería, digo bien, ahí en Esmeralda al 1200, para exigir la ruptura de relaciones con Afganistán y la condena del gobierno argentino al régimen talibán y luego a la campaña puntualmente